Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Emprende Social. Os habla Alicia S. Martínez y vamos a estar este ratito hablando sobre emprendimiento dentro de la economía social gracias a los podcasts de la Fundación Nexo financiados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Y hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña la coordinadora técnica de la Fundación Nexo, Mónica Sahagún. Bienvenida. Muchas gracias, Ali. Ella nos va a contar qué es la Fundación Nexo, porque es verdad que llevamos muchos programas hablando del emprendimiento, de nuestros programas de acompañamiento y de nuestra incubadora Crea Social, pero todavía no os hemos dicho quiénes somos, dónde estamos, qué podemos hacer por vosotras más allá de emprender, que son muchas cosas, porque además la Fundación Nexo está en toda España, no solo en Castilla-La Mancha. Pues de todo eso vamos a hablar durante este ratito con Mónica. Y para empezar, pues Mónica, cuéntanos cuál es el origen de la Fundación. Pues bueno, el origen de la Fundación se remonta al año 98. Se decidió crear esta fundación para fomentar el emprendimiento desde entidades del tercer sector y prioritariamente desde jóvenes y mujeres también, aunque desde cualquier persona que quiera emprender somos apoyo para ello, y también para la mejora de la inserción sociolaboral en colectivos vulnerables prioritariamente. Y de mano anterior, toda la gente que necesita una orientación, pues bienvenida es siempre en nuestras oficinas. Se crea la fundación y vamos a decir, se deja en un stand-by para crear empresas sociales. O sea, que es una fundación que va al contrario de lo que estamos acostumbrados. Eso es. En este caso no es una empresa que crea una fundación, sino al revés, al contrario. La fundación se establece, se crea, se ponen sus estatutos y se empiezan a crear empresas que, como digo, son empresas sociales y que a día de hoy pues conforman lo que se denomina Grupo Esencias junto con la fundación. Esto nos permite llevar a cabo muchos programas teniendo cierto nivel de autonomía. Esto no quiere decir que no optemos a entrar en convocatorias, pero sí que nos permite tener cierta autonomía. Esto es un poco lo que decimos siempre, ¿no? De que no dependamos las entidades sociales solo y únicamente de las subvenciones, porque pues condenamos de alguna manera los proyectos a que no sean sostenibles. Con la fundación esto no ocurre porque tenemos detrás a las empresas. Eso es, desde luego, condenamos los proyectos en muchas ocasiones y condenamos en muchas otras ocasiones tanto a las personas atendidas como al propio personal técnico. Es una cuestión de la duración que tenga una convocatoria, es lo que se establece tanto en atención como para el propio trabajador. En este caso es un poco nuestro punto diferencial como entidad, más allá del punto diferencial dentro de la atención, porque es verdad que al final el fomento del emprendimiento no es algo que muchas entidades trabajen como punto prioritario. Y en este caso sí nosotros. Estamos hablando de sostenibilidad de proyectos, de sostenibilidad de empleos. Eso es. Al final de ser ejemplo para el resto de entidades sociales. Eso es, de no dejar a la deriva, vamos a decir también, a las personas que forman parte en algún momento de alguno de nuestros proyectos enmarcados en programas. Siempre hacemos esa parte diferencial. Nosotros tenemos unos programas base, que está el Trajineras, que es de emprendimiento, el Crea Social, que es de emprendimiento, pero en entidades, dirigido a entidades del tercer sector. Está lo que nosotros denominamos XJob, que es formación y empleo. Y dentro de ellos van surgiendo diferentes proyectos en las diferentes delegaciones que tenemos. Cuando ese proyecto finaliza, por ejemplo, un empleo-formación, un dual, nosotros no desatendemos a esas personas, no finalizan y desligan, o continúan con unos servicios de orientación o de lo que requieran, o en caso que se necesite se hace una derivación, porque también creemos que el trabajo en red es sumamente importante. Entonces, esto lo ofrecemos, como digo, desde unos años a esta parte, cuando las empresas vemos que son sostenibles, que pueden sostener, valga la redundancia, nuestros proyectos, que podemos hacer una formación dual contando con poder hacer la parte de trabajo en empresas de grupo, que además son empresas que están empapadas del carácter social de la fundación, porque realmente conforman este grupo, ¿no? Pues entonces vuelve a ponerse en marcha esta parte fundación y tenemos diferentes delegaciones. Actualmente estamos en Andalucía, estamos en Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Para que nos entendan un poco las personas que nos están escuchando, si una persona está buscando
empleo, está buscando formación, estos duales a los que has hecho mención son cursos de formación gratuitas subvencionados que tienen una contrapartida también de trabajo efectivo, ¿no? Que tienen un contrato, o sea, es contrato laboral al mismo tiempo que estás formándote. Eso es. En el caso de los contratos de formación en alternancia, que se denominan, que hay varias entidades que los ejecutan, pero además en este caso lo harían con un contrato laboral, como aquí en el caso de Castilla-La Mancha, en Toledo, la línea 4 que es el nuevo CREA, que es un contrato de formación en alternancia, pero además nosotros presentamos proyectos dentro de la línea que te comentaba, XJob, que tú la conoces perfectamente, de ZenJob si es de masaje, CareJob, hay diferentes líneas, dentro de otras convocatorias que no necesariamente hay un contrato laboral, porque muchas veces no es formación en alternancia, pero que sí que tienen esa, vamos a ponerle la coletilla de práctica, pero ese trabajo real en empresa durante unas horas que les permita adquirir ciertas habilidades laborales necesarias para que posteriormente puedan acceder a un puesto de trabajo en esa rama. Y además siempre intentamos, además de darles esa opción de hacer esa parte de trabajo, darles un documento con sus habilidades laborales, hacer una prospección posterior en función de, vamos a decir, la orientación vocacional de esa persona. Bueno, dirigirlo un poco también a los intereses de la gente y que puedan trabajar en ese entorno real y normalizado, que muchas veces en colectivos vulnerables tendemos a hacer formaciones, pero luego el contexto real de trabajo es un poco más desconocido, ¿no? Es lo que vosotros llamáis, y digo vosotros llamáis y lo sé, no porque haya investigado para hacer la entrevista a Mónica, sino porque somos compañeras de trabajo. Nosotras llamamos, sí. Es por lo que llamamos, ahora no me va a salir, orientación artesanal. Me encanta ese concepto porque es como muy humano, ¿no? La gente no son números, no podemos atender a 200 personas que vienen, firman y han tenido una entrevista, sino que trabajamos con las personas, trabajamos además codo con ellas, no es desde un punto de vista incluso de superioridad, de jerarquía, sino, no, vamos a ver, vamos a conocernos y vamos a ver en qué podemos ayudarte desde el tú a tú, ¿no? Y desde el acompañamiento constante. Exactamente. Y desde la escucha. Sí, al final yo, antes de llevar la coordinación, antes de trabajar como técnica de emprendimiento, anteriormente técnica de orientación sociolaboral pura, fui educadora, maestra y siempre decía lo mismo cuando trabajaba en educación con colectivos de personas menores o mayores de edad, colectivos vulnerables. Yo vengo a intentar enseñarte esto, pero yo aprendo muchísimas cosas de la persona que tengo enfrente. Esto sigue siendo igual. Cuando una persona viene a demandar una ayuda, un soporte en X cosa, la que sea orientación para el empleo, para la formación, para el emprendimiento, siempre hay algo que te va a aportar, que esa reciprocidad tiene que ser así, debe de ser así. Entonces, efectivamente, la orientación es artesanal porque huimos un poco de proyectos donde podemos presentar que vamos a atender a 200 personas. Bueno, creemos que al final no es realista porque la atención no va a ser todo lo personalizada que queremos y vamos a decir que podemos optar por atender a menos, por lo que comentamos, que al final es un soporte a nivel grupo y a nivel empresas que nos lo permite. Entonces, bueno, cuando la gente, es verdad, y cuando la gente nos conoce, pues le llama un poco la atención o eso me llega a mí del feedback, ese trato tan personalizado. Que no tengamos prisa. Eso es, que incluimos a todas las personas en todo lo que les puede interesar de lo que ejecutamos, que hacemos un café trajineras, que seguramente ya conozcáis quienes nos escucháis lo que es, y que puedan acudir las técnicas y técnicos de otras entidades del tercer sector, pero que también pueda acudir un cargo de la administración pública o una persona que tiene un interés en emprender, pueda o no pueda emprender ahora mismo. Lo que le importa es adquirir ese conocimiento, es bienvenida, así en todos los contextos. Entonces, bueno, es verdad que somos un pequeño gran grupo, porque pequeño, bueno, estamos un poco extendidos y quizás no tanto, y que donde hay fundación hay empresa, que las empresas se hicieron con un sentido en los sitios donde sabíamos que iba a haber una delegación de la fundación y que todos estamos en contacto, que desde la coordinación de la fundación con las personas que coordinan las empresas podemos hablar, y lo hacemos de hecho, hablar, ver las necesidades, si necesitamos cubrir una vacante primero de nuestras bases de datos de tercer sector, intentar cubrir de las personas que de verdad han participado y participan en este tipo de programas, hacer formaciones duales, como decía antes, bueno, un poco que la gente conozca ese soporte
y sepa lo que podemos ofrecer desde la fundación, que en este caso estos podcasts son un poco fomento del emprendimiento. Hoy estamos escapando un poco de esto porque realmente la línea es mucho más amplia. Es mucho más amplia y además al final el emprendimiento es como la punta del iceberg, es de un trabajo que hay detrás en el que la persona puede ir hacia el emprendimiento, pero también hacia el trabajo por cuenta ajena. Es un acompañamiento a la persona en el que sobre todo vamos a trabajar la red, los vínculos, ¿verdad? El talento propio, la sanación, porque vienen de muchas veces de situaciones muy vulnerables. Eso es, nosotros siempre intentamos trabajar en red en todas las delegaciones donde estamos, formamos parte de REAS, de APN, de otras plataformas en todas las comunidades donde estamos. Intentamos en la medida que nos lo permite el tiempo, más allá de nuestras propias ejecuciones, asistir a todo lo posible, hacer esa red necesaria, saber que si tenemos una persona que nosotros no tengamos la capacidad de atender, porque puede ser, tenemos a quien derivarla, a dónde, tenemos esa persona técnica, tenemos la confianza como para decir, esta persona te necesita a ti y no a mí, que es así, no podemos abarcarlo todo ni debemos pretender abarcarlo todo. Nunca se sabe absolutamente de todo, entonces esa también es una ventaja, que creo que el equipo está muy en sintonía y tiene muy claro, bueno, a dónde podemos llegar, lo que podemos aprender, de qué nos podemos nutrir, que a lo mejor nosotras desconocemos una cosa y hay otra entidad que lo conoce y dentro de esa red esa persona está sostenida, que de eso se trata. Y contar un poco con todos los actores que entran dentro del trabajo de una fundación o de una asociación o de cualquier otra forma jurídica, y tenerlos en cuenta, tener presente que aquí entra nuestra fundación, que entran las personas con las que trabajamos, que en nuestro caso entran nuestras empresas sociales que están participadas 100% por la fundación, que entran también las partes de administración, de ministerios, porque al final hay que hacer conocer las necesidades, es así. Entonces, bueno, sí que estamos bastante en sintonía. Quizás en unos sitios llegamos más que en otros, como todo el mundo, pero sí que creo que es un camino que llevamos bien andado y que nos queda por andar. Y Mónica, además de participar en redes ya creadas, tú has nombrado alguna, como REAS o como EAPN, vosotros mismos, la Fundación, ha creado su propia red. La red al principio fue la Red ILDES, ahora es el Foro Social Emprende, con vista sobre todo a ejercer una incidencia política necesaria para cambiar leyes, para cambiar cosas pues que desde nuestra propia experiencia, desde nuestra observación de la realidad y lo que compartimos con otras compañeras de otras entidades sociales, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Eso es. El Foro Social Emprende, bueno, prontito saldrá el manifiesto para que todas las entidades a las que podamos llegar y de ellas a otras y así sucesivamente, vean un poco las, vamos a entrecomillar, reivindicaciones, ¿no? de ese espacio, que no deja de ser un espacio en el que entidades emprendedoras o con interés en emprender, que están en proceso, que hay muchas que están en proceso, bueno, pues se dirigen un poco a la administración en base a las necesidades reales, pues lo que tú comentabas, en base un poco a la incidencia política que tenemos desde las entidades del tercer sector que estamos dentro de la economía social. Que tengan en cuenta esa singularidad, ¿no? Porque además son particularidades que nos hacen bastante diferentes a las empresas tradicionales. Eso es, incluso diferentes dentro de la propia economía social, pues hay mucha diferencia en una asociación o una fundación y una cooperativa, ¿no? Hay algunas que quizás tienen un poco a nivel, vamos a decir, político o legislado más abaste que otras, eso es. Entonces es un poco el ponerlo en común. Hay un grupo de entidades que fueron las que en su día conformaron Red ILDES, que como tú bien dices, pues como no era ya Red ILDES, dejó de ser de Fundación Nexo para ser de un grupo de entidades, pues el nombre, como es lógico, ha sido democrático y es Foro Social Emprende. Pues esas entidades ya firman ese primer manifiesto. Y la idea es que muchas otras que opinan lo mismo, que bueno, en su día lo compartiremos en un espacio de podcast si lo consideras oportuno. Seguro que sí. Puedan también sumarse a eso y llegar, porque al final una persona, una entidad, es muy difícil que haga o que genere cambios, sobre todo a nivel político o legislativo. Pero cuando es un grupo y de verdad ese grupo grande y mayoritario opina que necesita mejorar en lo mismo, entonces igual estamos en lo acertado y no
equivocados, ¿no? Entonces es un poco la idea. Tenemos muchos frentes abiertos, en realidad, Sari, tú lo sabes bien. Así a modo resumen... Exacto, así a modo resumen, pues bueno, emprendimiento, entidades de tercer sector, emprendimiento dirigido a personas, mujeres, jóvenes o otras personas que tengan ese interés emprendedor, orientación sociolaboral con programas de formación, con orientación sociolaboral al uso, con programas duales que incluyen un empleo, y luego en cada comunidad autónoma, en cada provincia donde estamos, pues evidentemente optamos a unas convocatorias que al final siempre son de la misma, más o menos de la misma temática, porque es nuestro campo y lo que pretendemos un poquito mejorar. De hecho, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero hace poquito hemos presentado al Ministerio de Sanidad un proyecto que se llama Tardes con Plan, y cualquiera que nos escuche dirá, ¿a sanidad? ¿Y me estás queriendo vender que siempre vais a lo mismo? Bueno, pues sí, aunque suene sorprendente, hay una parte base que es de hábitos saludables y de educación. Y de educación, efectivamente, que es maravilloso porque va dirigido a colectivo en edad escolar todavía. Y hay una parte libre, entre comillas también, en la cual incluimos esa orientación vocacional, porque consideramos que si esa orientación está desde los centros escolares, desde esa edad, desde ese rango, seguramente cuando esas personas sean adultas no tengan tanto desconocimiento como tenemos actualmente. Claro, se trata sobre todo de amueblar el cerebro, Eso es, de para conocer diferentes formas. conocer diferentes formas y de aprender a vivir en el mundo en el que nos ha tocado vivir, cambiándolo también, y transformándolo, porque un poco en estas estamos, aquí en la Fundación Nexo y en Radio Emprende Social. Ya sabéis que siempre decimos lo mismo, atiende a las necesidades del entorno y en función de las necesidades que detectes que hay, pues tu emprendimiento irá orientado a resolver esos retos sociales, que es lo que caracteriza la economía social, la economía también de ciclo impacto, etcétera. O sea, un poco todo lo que hablamos aquí. Muchísimas gracias, Mónica, por habernos acompañado este ratito. Ha sido un placer. Sobre todo yo me he aclarado un montón. O sea, para mí creo que es la vez que más he podido hablar con Mónica sin que nadie nos haya interrumpido para llevársela a hablar de otra cosa. O sea, que ha sido todo un privilegio. Muchas gracias. Cierto, me tiene recluida aquí en el espacio de grabación, así que sí. La he encerrado para que no se la lleven. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos. Ya sabéis que en el próximo podcast pues os traeremos más recursos, más entrevistas y más trucos para emprender, que no es fácil, pero tampoco difícil.